principales impulsores de este acuerdo, donde luego se integran 5 países más que serían México, Argentina, Perú, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas. La cosa es que, bueno, el acuerdo de Escazú, como dice aquí, busca la democratización y transparencia en los proyectos que pueden afectar el medio ambiente, haciendo participar a los ciudadanos. Y bueno, esto es entre el 2012 y 2018, donde en el gobierno de Sebastián Piñera está en el 2018, eh, llega el momento de firmar Chile y no lo firma, no participa. En la que el Ministerio de Medio Ambiente y el ministro de Exterior, que era Alaman, y de Medio Ambiente Schmidt, hacen una conferencia en la que eh, excusan, si podríamos decirlo así, eh, diciendo, como dice aquí, que podría incluir ambigüedades en algunas normas que prevalecerían sobre la legislación interna, causando confusiones jurídicas y exponiendo posibles demandas. Entonces, como que se podrían producir confusiones, que Chile ya tiene otras leyes y todo ese tema, pero por lo que uno puede deducir y obviar es que quieren evitar la participación ciudadana en estos temas medioambientales. Greenpeace, por ejemplo, que se pondrían muchos proyectos y otras sociedades. Y bueno, en general, eso es el Tratado de Escazú. Ya. Claro, bueno, la cumbre de Río deriva también en el Acuerdo de París sobre cambio climático. Lo que ocurre es que este es un acuerdo más preciso en el marco de la cumbre de Río y posteriormente las convenciones que se vieron dando en materia de medio ambiente y que derivó finalmente en el fondo un acuerdo más específico regional, ¿no? Regional entendido como la región latinoamericana o América del Sur. Y claro, Chile aludió a estos argumentos que tú señalas, pero claro, en el fondo seguramente lo que se presume ahí, lo que yo presumo, es más bien el lobby de las grandes empresas, ¿no? Que en el fondo enfrentan en Chile legislaciones que son bastante laxas, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Y política que en Chile, sobre todo en gobiernos de Sebastián Piñera, en el fondo el principio, yo lo sé porque me lo comentaron así de primera fuente, la verdad es que los proyectos productivos en general se aprueban siempre, siempre. Se les ponen condiciones cuando se verifica algún tipo de impacto ambiental, pero esas condiciones pues nadie verifica que se cumplan. Y, y la verdad que en realidad el gran poder, la gran energía que ha logrado eventualmente parar algunos proyectos productivos extraordinariamente deteriorantes o impactantes en el medio ambiente, no ha sido la legislación, ¿no? Que es muy débil, sino más bien ha sido la presión de la gente, ¿no? Política, la presión en el fondo de las calles. eh, y bueno, la oposición en redes sociales, ustedes habrán visto en el fondo que hay siempre movimientos, no sé, pero el más cercano a ustedes probablemente es contra Alto Maipo, Claro. o en su momento, yo me acuerdo por la central de Hidroaicén, ¿no? Que era un escándalo, Caletones, digamos, un proyecto que el propio Sebastián Piñera tuvo que bajar, en el fondo a pesar de que había sido aprobado en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, más bien por la presión política de la gente, ¿no? Entonces el hecho que Chile se haya restado, ¿no? De este acuerdo, de alguna manera lo que hace es, en el fondo, asumir el poder o reconocer el poder que tiene la gente, ¿no? La gente común y corriente, que cuando se entera de las cosas, en el fondo te hace una escandalera que finalmente no hay legislación que resista, ¿no? Entonces, como el tratado iba en el sentido de transparentar, de lo que se llama la accountability, el dar cuenta de lo que se está desarrollando finalmente para Chile y para sus políticas extractivistas, qué sé yo, y con muy poco cuidado
del medio ambiente, a pesar de que tenemos una ley de medio ambiente nosotros y se define en procesos de calificación ambiental para los proyectos productivos. Pero en general, como política, al margen de la ley, como política general implícita, ¿no? Porque no está escrita en ningún documento, en Chile se aprueba igual todo, cualquier cosa que se presente finalmente se aprueba. Y finalmente es la gente la que ha logrado revertir algunos procesos que, porque por el lado de la ley, nuestra ley de base de medio ambiente permite cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, tú lo lees y en la lectura uno entiende que hay una preocupación por el medio ambiente, pero en la práctica, ¿no? Cuando se aplica la ley, finalmente se aprueba todo. Hay una institucionalidad ahí que es muy débil, y que es una vergüenza, ¿no? A nivel nacional. Por ejemplo, no sé, por contarle algo, yo no sé si usted sabe, pero todos los proyectos productivos, cualquiera que sea, de baja escala, o sea, que no sean pequeñas y medianas empresas familiares, que están catalogados en otra área, pero cualquier proyecto productivo tiene que ingresar un expediente en el sistema de calificación ambiental, de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en cumplimiento con las normas que establece, para verificar el cumplimiento de las normas que establece la Ley de Base en Medio Ambiente. Y este proceso finalmente se resuelve dependiendo de la escala del proyecto. Los proyectos más grandes finalmente se resuelven no a nivel nacional, sino a nivel regional, en las famosas COREMA, los Consejos Regionales de Medio Ambiente. Pero lo que es escandaloso de esto es que los consejos regionales de medio ambiente es un consejo que está constituido fundamentalmente por funcionarios públicos y funcionarios de confianza del presidente de la República, o sea, por los secretarios regionales ministeriales, los jefes de servicios regionales, en fin. Entonces, una cosa son los informes que emiten los departamentos, ¿no? Los distintos ministerios en el marco del proceso de calificación ambiental, y otra cosa es lo que se resuelve políticamente en el marco del Consejo Regional de Medio Ambiente, la COREMA. Y en esa COREMA, la verdad que yo que he sido autoridad regional por ahí en alguna época de mi vida, todos los seremios, jefes de servicios regionales saben que si no votan a favor de un proyecto que el Estado patrocina, al otro día es un ex seremi o ex eh, autoridad regional, ¿no? Entonces, ¿para qué decir los intendentes? Probablemente esto vaya a tender a cambiar, digamos, con la elección de los gobernadores regionales, que van a reemplazar a los intendentes. Yo me imagino que se va a reconstituir a partir de ahí. Uno de los impactos más deseados del cambio de la ley, reconstituyan de forma más democrática los consejos regionales de medio ambiente. En fin, así que sí, es interesante. ¿Por qué me gusta? Se nos ocurrió, bueno, porque faltaban casos, ¿no? ¿Por qué pusimos esto del Tratado de Escazú? Porque finalmente es un tratado no firmado, no suscrito por Chile. Entonces eso da cuenta, a ustedes les verifica, les comprueba, ¿no? Que por más poesía que sean los tratados internacionales, en el sentido que no te obligan a nada, finalmente son súper importantes. Prueba de ello es que Chile no quiso firmar el Tratado de Escazú. Entonces, haber firmado el Acuerdo de París, haber firmado el Acuerdo de Sendai, haber firmado los ODS, la nueva agenda urbana, la verdad que es un acto político importante, y de acuerdo a Kelsen, a nuestro inspirador en el fondo del marco legal, algo extraordinariamente relevante, porque nos marca la senda y nos obliga, nos permite identificar la brecha y decir no solamente como por una opinión personal, porque yo podría decir que la Ley General de Urbanismo y Construcción y todas las leyes que aplican finalmente en torno, ¿no? que impactan sobre la arquitectura y el diseño urbano, son malas, ¿no? Son pencas, dejan mucho que desear. Pero cuando están suscritos los acuerdos internacionales, entonces ya no es una opinión nomás, sino que estoy verificando un hecho. Mira, sabes que la verdad que nosotros debiéramos cumplir con todo esto, que fue lo que comprometimos a nivel internacional, y no lo estamos haciendo. Nuestro marco legal finalmente no lo permite. Entonces, esa importancia probablemente no práctica, nadie se va a ir preso por no cumplir el Tratado de Escazú, pero en realidad visibiliza en el fondo la brecha que existe entre los instrumentos que tenemos y los que debiéramos tener en función de los compromisos internacionales. ¿Para qué decir la importancia de la Constitución? Que va por otro lado y que probablemente una de las razones que yo he esgrimido aquí varias veces, que explican, ¿no? Por qué nuestro marco legal es el que es, ¿no? Está tan mal y tan lejano, ¿no?
a estos principios, acuerdos internacionales, es porque tenemos la Constitución que tenemos. Entonces, cambiando la Constitución va a ser un desentrave, ¿no? O sea, yo creo que en los próximos meses, años, podrían cambiar cosas importantes. Si cambia la Constitución, cambia la Constitución, por otro lado, la Constitución de los Consejos Regionales de Medio Ambiente, si firmamos el Tratado de Escazú, yo imagino el próximo gobierno a lo mejor podrá eh, replantearse esto, ¿no? A lo mejor empiezan a cambiar las cosas en Chile. Bueno, en fin, perdonen que me haya alargado un poquito, pero es bien importante, este caso era bien importante en el sentido que demuestra que es relevante firmar o no firmar los acuerdos internacionales, si son realmente, como dicen algunos, que son pura poesía, si total no ligan a nada, y bueno, entonces ¿por qué Chile no firmó? ¿O por qué Estados Unidos se restó de firmar el Acuerdo de París? Es bien relevante, porque en el fondo lo que hace no obliga, pero visibiliza la brecha, ¿no? Y la pone a disposición de la comunidad internacional, de, qué sé yo, la comunidad interna, ¿no? El pueblo, ¿no? La gente que, que ya puede patalear en el fondo con argumentos. Ya, chicos, ¿qué otro caso estaría pendiente, Caroline? El de la Política Nacional de Montañas, que veo que las chicas están conectadas. Sí, hola, profe, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Se ve tu avatar. Ahí está, perfecto. Ya. Bueno, nosotras vamos a presentar sobre la Política Nacional de Montaña. Esta política se trata del reconocimiento y valoración de las montañas como parte de la identidad nacional. Se propone su uso sustentable, proporcionando el bienestar social, económico y ambiental de la población. Según el contexto, en el 2002, en la cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, se conforma la Alianza para las Montañas, que es una asociación voluntaria. Y Chile en el 2007 se adhiere a esta alianza y se compromete a crear un Comité Nacional para las Montañas, el que promueve el desarrollo sostenible de los ecosistemas de sus montañas. Todo esto funcionó de modo informal bajo la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores y también de la Dirección del Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. Entre el 2007 y el 2014 se constituyó vía decreto y ya en el 2014 se oficializa el comité asesor, que es denominado, como ya había dicho antes, Comité Nacional para las Montañas. Cabe destacar también que Chile es parte de la iniciativa andina de la Alianza de las Montañas, que se conforma por los 7 países que tienen parte de la cordillera de los Andes, que es Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. También Chile participa en otros acuerdos como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, que es el CITES, y este tiene por finalidad velar, cuidar el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres, que claramente no constituya una amenaza para su supervivencia. Pese a la relevancia y el creciente potencial que tiene esta política nacional, existe una baja presencia del Estado de Chile en la montaña. No hay un gran interés de por medio y hay un creciente aislamiento, despoblamiento y falta de infraestructura, servicios básicos. Además del incremento de la fragilidad de estos lugares por el cambio climático y crecientes presiones humanas y económicas. ¿Pueden seguir, chicas? Al tiro. Ahí sí. Ya acá están los objetivos generales de la política. Y el primero dice fortalecer el conocimiento y valoración intercultural de las montañas. Esto busca que las comunidades indígenas y locales participen más en la toma de decisiones de las montañas y en zonas de interés turístico, que se incentivaría su participación en cuanto a lo que es promoción y desarrollo.
Este punto también busca fomentar el estudio de las montañas y esto se refiere al monitoreo y evaluación de los estados de la biodiversidad y también las áreas expuestas a emergencias, como erupciones, sismos o movimientos significativos de tierra. El segundo punto dice sensibilizar sobre la importancia de las montañas. Esto busca incluir en los instrumentos de gestión territorial la gestión de riesgo de desastre en zonas montañosas y así generar recomendaciones de seguridad. También aquí tiene importancia dar cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene Chile en esta materia, como por ejemplo la Alianza para las Montañas de la ONU. Entendiendo que es una política nacional, el punto 3 tiene como ideal promover la protección de las montañas. ¿Cómo? Con un fortalecimiento de los marcos regulatorios. Además, el punto 4 intenta fomentar un desarrollo económico sustentable, como por ejemplo trabajos de minería o turismo, además de apoyar el emprendimiento de sus comunidades de la zona, como ya mencionó una compañera anteriormente, de los pueblos indígenas. El punto 5 es educar y proporcionar un acceso responsable a las montañas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, con capacitaciones, planificación y gestión. Todo con objetivo de la mantención y rescate de las montañas nacionales. Ya, a nosotros nos parece que esta política es beneficiosa ya que pretende tener una planificación territorial, tal como lo es el plano regulador, teniendo una normativa que dicte dónde y cuándo se puede construir la montaña, preservando así la conservación de sus ecosistemas junto con los desarrollos sustentables, valorándolas como identidad nacional, prefiriendo su uso sustentable y propiciando el bienestar social, económico, ambiental de la población y de las comunidades que habitan allí. ¿Cómo se produciría esto? La montaña estaría en un constante monitoreo, seguimiento y evaluación, para así tener un reporte del estado de la biodiversidad que habita en el entorno. Para ello también se definieron acciones de protección y restauración a los ecosistemas. Una de ellas es que si una entidad trabajará en el terreno, deberá implementar y restaurar la totalidad del terreno que se vio afectado considerando construcciones amigables con el medio. Lo que nos pareció interesante también de esta política es que quiere promover la participación de los habitantes que habitan allí, que son conformados por comunidades y pueblos indígenas, haciéndolos parte de la toma de decisiones que se harán en el lugar, ya sea en infraestructura, así como decisiones de actividades que se van a incorporar, las cuales también pretenden tener una directa relación con las culturas que están presentes allí para difundirlas de manera turística, ya sea a través de la música, la literatura, artesanías, entre otras cosas. Y eso, profesa, es la presentación. Chicas, bueno, muy bien. Igual quiero hacerle algunas precisiones, pero está bien la presentación. No me quedó claro si la política está promulgada o no, porque una cosa es que esté el comité formado para elaborar la política. Yo sé que está en proceso porque a mí me tocó participar en varias reuniones como miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Éramos uno de los órganos invitados a discutir en el fondo esta política nacional de desarrollo urbano, perdón, de montaña. Pero me perdí un poco en el camino. Entonces no sé si ustedes tendrán claro si está o no está aprobado, porque a veces pasan años, digamos, en que dan vuelta, cambian los gobiernos y yo tengo la sensación de que no, ¿o sí, chicas? No, profe, nosotras también creemos lo mismo. Yo tengo entendido que es como un plan de aquí a 2030. No, sí, lo Para que desarrollar. pasa es Se que supone que las políticas son siempre a largo plazo y esa es la precisión que quería hacerle. O sea, no es parecido al plan regulador. O sea, en el sentido, va antes, ¿no? La política va antes que en el fondo los instrumentos normativos. Es como de hecho, un documento, no sé, para que se lo imaginen ustedes, unas 30 páginas, puras buenas intenciones. Deberemos implementar, deberemos valorar, deberemos hacer eso, evolucionar, pero en el fondo
para que eso ocurra, lo que dice la política, para que ocurra lo que dice la política, como la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es una bajada en el fondo de la política mundial, es decir, los compromisos o acuerdos internacionales que hemos suscrito, o esta misma, ¿no? La política montaña, que es una bajada en el fondo ya más local, en el fondo de los acuerdos internacionales que hemos suscrito con referencia al tema de la montaña. Pero ya luego, hasta ahí es pura poesía, ¿no? Lo que venía diciendo todo el rato, ¿no? Sí, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. En el marco legal hay una distancia muy grande entre lo que es el marco normativo, es decir, lo que tenemos que cumplir, lo que nos obliga. Por ejemplo, hemos firmado el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Tenemos un plan de acción nacional para el cambio climático, que es una política nacional para el cambio climático, que es una bajada que nos compromete. Lo primero que nos comprometemos cuando firmamos un acuerdo internacional es que podamos llegar a la casa y vamos a hacer un acuerdo nacional más específico para implementarlo. Pero ese acuerdo nacional todavía no es normativo, es simplemente la declaración de intenciones, ¿no? Entonces, luego lo que ocurre es que tenemos que modificar el marco legal, institucional, definir prioridades de presupuesto en función, ¿no? de estos principios que hemos suscrito a nivel nacional e internacional. Entonces, eso es lo que digo yo, que hay muchos colegas, incluso míos, amigos míos, dicen, las políticas valen callampa, ¿no? Porque no, qué sé yo, no dicen nada, no obligan a nada. No, a ver, ojo. Yo encuentro que el hecho de decir para dónde vamos, cuál es la visión, ¿no? Qué es lo que pasa en las ciudades también. ¿Qué sacamos de tener un plan regulador si no sabemos qué ciudad queremos tener? ¿Qué país queremos tener? Entonces, visibilizarlo, ¿no? A través de un documento legal, ¿no? Legal, que se discute en el Congreso, que en algunos casos por decreto presidencial, en algunos casos emana, digamos, del Congreso a partir de una ley. Pero como sea, tiene existencia legal esta política. Esa política obliga, por decirlo de alguna manera, moralmente, es el deber ser, ¿no? Al Estado y a todo el resto de los agentes de la gobernanza, al sector privado y público, obliga de alguna manera a ir adecuándose, ajustándose, avanzando en ese sentido. Bueno, y si no lo hace, ¿qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. La Política Nacional de Desarrollo Urbano dice que tienen que haber autoridades de ciudades metropolitanas. No lo tenemos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿quién se da preso porque no cumple, que no hay todavía autoridades? No pasa nada. ¿Para qué es lo único que sirve? Para saber efectivamente y tener argumentos sólidos y concretos para exigirle al Estado, en el fondo, que sea coherente con los principios que está señalando y que está, en el fondo, promulgando y comunicando a nivel internacional, a nivel nacional. Pero después la casa hacemos otra cosa. Es un poco la única importancia que tiene la política. Y hay una cuestión moral, y es súper relevante, chicas, súper relevante. Cuando lleguemos al proyecto de taller ahora, y ustedes digan, bueno, ok, vamos a verla, porque evidentemente tenemos que ver la Ley General de Urbanismo y Construcción, igual es la altura de edificación, la qué sé yo, todo lo que hay que cumplir. Ya, estoy bien, listo, bravo por mí, cumplí con todo lo que dice el plan regulador. Pero lo que pasa es que el plan regulador es insuficiente, ¿no? En el sentido, ¿no? de cumplir con estos acuerdos o estos principios legales. Si las políticas son legales, les mostré las pirámides, que no lo digo yo, lo dicen los juristas, ¿no? Es decir, la Constitución, ¿no? También algunos decían aquí, ¿para qué vamos a cambiar la Constitución si, mira, el sueldo no le va a subir a los chilenos porque cambie la Constitución? ¿Han escuchado eso, no? O no le va a resolver los problemas a los chilenos la Constitución. Pero ojo, si tenemos una Constitución consecuente y coherente con nuestros acuerdos internacionales, y yo diría, con las mismas políticas nacionales que hemos suscrito, entonces la evolución del marco legal, los compromisos concretos del Estado y, digamos, de los agentes privados y el resto de la sociedad civil, en el fondo va a ser más fácil, ¿no? Avanzar hacia eso. Sí, profe, yo concuerdo con usted y creo que no porque sea legal es factible. De hecho, la legalidad es muy frágil en este país. Y nosotras también tenemos, por coincidencia, el caso de Panul, que tenemos que exponer prontamente. Y claro, valorando un poco esto, la política, con lo que ya estamos estudiando, las cosas no funcionan, no se siguen. La precordillera de Santiago está ya llena de inmobiliaria, entonces no es muy frágil la ley.
No, no hay como... Excelente. ¿Qué sacamos de tener una política en montaña y de firmar tratados internacionales si finalmente la ley que tenemos permite depredar la montaña? Si eso es lo que Claro. hoy es un intento, pero no por eso, esa es la debilidad que tiene la política, ¿no? Yo concuerdo, ¿no? Que no obliga a nada, que sé yo, que uno... Mira, no, esto es pura música, no es poesía, no sirve de nada. Pero ojo, que la fortaleza que tiene es que no te permite a ti, en este minuto, y a mí, y a Caroline, y a todos los del curso, decir, oye, puta, el Estado penca, ¿no? O sea, se supone y no porque sea una opinión, sino porque simplemente porque dice que hace una cosa y hace otra. ¿Me entiendes, no? Entonces, Claro. visibiliza la brecha y eso da poder a la ciudadanía, ¿no? A los grupos sociales, en el fondo, como para poder presionar en el sentido de que la ley finalmente responda a los compromisos que se han suscrito, que también son legales, ¿sí? Estos son leyes, ¿no? Son decretos presidenciales, son leyes del Congreso, depende, hay distintos estatus jurídicos, pero la verdad es que son leyes. Incluso los tratados internacionales, de acuerdo a Kelsen, son parte del marco legal. Es decir, no puede ser que el Estado esté firmando un acuerdo internacional y que después llegue a la casa y haga todo lo contrario. ¿Qué saco yo de decirle a la gente en el fondo, escucha, no, yo me comprometo a, lo mismo, ¿no? Para ponerlo en un caso brutal, yo me comprometo a cuidar a mi familia, que sé yo, respetarlo, que sé yo, llego a la casa, digamos, y le pego a mi señora, a mis hijos, ¿cachai? Y los trato mal, no. Entonces esa suscripción legal, formal, de este principio, de este acuerdo, en el fondo da poder. No el que quisiéramos, no es una ley normativa, no es como el plan regulador que obliga, pero de alguna manera les permite a ustedes, chicas, ahora señalar este argumento súper poderoso, ¿no? Decir, mira, ok, ahora que conocemos la política de montaña y los acuerdos internacionales y vemos lo que pasa en el PNUD, ¿qué cresta pasa? Po? O sea, ¿de qué sirve la política? Ahora, yo creo que la política no está promulgada, pero por cuestiones burocráticas, ¿no? Porque se demoran, qué sé yo, y todo eso. Pero está en proceso, está en proceso. Se ha demorado, la Política Nacional de Desarrollo Rural demoró como 10 años, ¿no? Entonces, la verdad que... Sí, en verdad, profe, las leyes en este país son un poco románticas ¿cuál es la palabra cuando uno romantiza algo, cierto? Porque, por ejemplo, en el sur, con las, ¿cómo se llama? Se me olvidó donde uno junta agua, el nombre. Pozo, ¿La Noria? Noria. No, estas que son ilegales y que están rompiendo la flora y fauna, se me olvidó el nombre. Microcentrales, tomas No, ilegales. ya se me olvidó el nombre. Una represa. Sí. Las represas que están en el sur. Pero no son ilegales, son legales, po. O sea, claro, dentro del marco son legales, pero no protegen la flora y fauna del sector. Claro. Entonces, es un poquito la ley para romantizar, para dejarnos tranquilos, pero las cosas no son así. Es que la ley romántica es la de la política. La ley real, cruda, qué sé yo, normativa, la que obliga, es la ley que obliga, ¿no? Es la que permite finalmente este Sistema Nacional de Evaluación Ambiental en el marco de la Ley de Base del Medio Ambiente, que finalmente permite cualquier cosa. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, claro, Sí. firmamos acuerdos, nos llenamos qué sé yo, firmas, que se acuerdan cuando, no sé, Piñera se guardó el lápiz, ¿no? Se robó el lápiz cuando estaba firmando, no sé, en acordar ustedes, en el gobierno anterior, no sé qué acuerdo internacional estaba firmando y se peló el lápiz, se lo guardó. Pero la verdad es que, claro, eso es romántico por un lado, pero no es irrelevante. Sofía, no es irrelevante. No, para nada. Son muy contradictorias porque, como usted dice, se puede... Nos permite decir que son contradictorias, porque Sí. si no, tendríamos amparo. Sería como, pucha, oye, mira, lo primero es decir qué queremos. Y entonces ahora tenemos una brecha entre lo que queremos y lo que tenemos una brecha. Es el salto que yo me refería en las clases anteriores, ¿no? Claro. Tenemos una tremenda brecha, ¿no? Y ahora la vemos, ¿no? Sabemos cuál es la distancia que existe entre lo que tenemos y el deber ser. Gracias a las políticas.
pero son legales, es ley, hay que cumplirlas. El problema es que no te ponen, no te dicen cómo, no dan plazo, que bueno, pueden establecer un plazo, pero es referencial, si no se cumple no importa, no hay ningún presidente que se haya ido preso por no cumplir un acuerdo internacional y a nivel nacional ningún ministro que no... Pero la ciudadanía, en el fondo, puede escrutar, en el fondo, el desempeño de las autoridades en el sentido de su incompetencia para avanzar en el sentido del deber ser que comprometieron ellos mismos. Por eso es que Piñera no quiso suscribir el Tratado de Escazú. ¿Se dan cuenta? O sea, si fuera tan así como poesía y que no importa nada, entonces va, lo firma, lo mismo. No, hoy día no, Claro. porque en materia ambiental la gente está brava. Estábamos cada vez más complicados. Y la ley no importa nada, importa la acción ciudadana, ¿no? La oposición, el ruido. Sí, Entonces, bueno, no solo con lo ambiental, profe, pasa lo mismo con el patrimonio. sí, No, no se cumple. sí, y se Y la siguen montaña las áreas verdes, las zonas ambientales, podrían tomarse como patrimonio, sobre todo lo que es la precordillera de los Andes. claro, Tenemos hay varias sí, categorías. pero Ustedes que están en eso, yo me acuerdo que hice un estudio para el PANUL, verificando las posibilidades en el fondo que fuera reconocido como patrimonial, y teníamos, claro, podría ser determinado un parque nacional, pero tendría que haber sido expropiado. Puede ser declarado santuario de la naturaleza en el marco de la Ley de Monumentos Nacionales, o puede ser declarado un área silvestre protegida en el marco del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, el SNASPE, pero para nada de eso hubo voluntad política. Ahora, a mí la compra me duele, porque está esta otra cosa más bien de trasfondo ético. ¿Cómo el Estado va a comprar en no sé cuántos miles de millones de pesos, ¿cachai? Algo que en el fondo vendió en $10.000, ¿no? Es como una vergüenza. Es una vergüenza, eso no puede ser. Por eso que es un caso tan interesante, ¿no? En fin. Oye, excelente, nos permite esto ir aclarando conceptos, eso es lo que a mí me interesa, porque ahora vamos a entrar en el fondo al crudo mundo de la ley que hay que cumplir nomás, pues, ¿no? Del plan regulador, de todo eso, pero, o sea, si yo estoy mirando el tratado, el Acuerdo de París y la importancia de actuar en el sentido del combate y la adaptación al cambio climático, entonces yo veo cumplir la ley y no me sirve de nada. A lo mismo, ¿no? Pero como arquitectos podemos actuar en consecuencia, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la obligación más bien moral, ¿no? Es decir, bueno, ok, a mí no me obliga, nadie me obliga a poner techos verdes, pero a lo mejor voy a considerar techos verdes porque estoy en un escenario, en un lugar donde hay, si van a trabajar en Santiago en talleres, hay islas de calor. Entonces lo coherente sería, como en otros países del mundo, que justamente mirando, ¿no?, los acuerdos internacionales y sus políticas internas, dicen, ¿sabes qué? Se van a obligar los techos verdes. ¿Se dan cuenta? O sea, la ley es lo mínimo minimorum, o sea, nada, es obvio que hay que cumplir. Pero cuando ustedes den cuenta, en el fondo, del cumplimiento normativo que corresponde a nuestro curso, en el fondo, verificar que ustedes cumplan con las normas, por ejemplo, en el sentido de la legislación urbana y todo eso, del proyecto urbano, en taller, cuando digan que cumplen con las normas, yo esperaría que dijeran un poquito más, ¿no? O sea, no solamente si cumplen con el plan regulador, si eventualmente, en el fondo, mirar también estos acuerdos, estos tratados y en el fondo proceder con el diseño en el sentido de hacer el aporte que corresponde. No, es nuestro deber, ¿no? Que la ley todavía no lo exija, no quiere decir que nosotros, un poco el argumento de los arquitectos del Molde Castro o de, qué sé yo, los guetos verticales, pues, ¿no? No, pues sí es legal, pues, es legal. Y la culpa no es del chancho, ¿no?, sino que el que le da la flecha. No es legal porque hemos suscrito acuerdos internacionales y finalmente hay cortes internacionales. Entonces, cuando la ley no protege en el sentido del cumplimiento de los acuerdos internacionales, faculta también concretamente para hacer una acusación ante tribunales internacionales y decir que el gobierno está ahora. Para eso tiene que haber voluntad política, en fin. Ya, chica, que alguien más, Carolina, ¿no?
Sí, queda el último grupo de Nicolás Mena y Daniel Gallardo, que es la Política Sí, profe. Nacional de Ordenamiento Territorial. Aquí estoy, profe. Voy a compartir de inmediato. Adelante. O sea, esto es una clase de poesía, ¿no? Estamos mirando lo que hemos dicho que vamos a hacer, pero que no hacemos nada de esto. ¿Se ve? Sí. Ya, profe. Bueno, nosotros vamos a hablar de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Bueno, para partir como base, ¿qué es y de qué trata? Es un documento de política que orienta a decisiones de carácter nacional acerca del uso del territorio. El objetivo que tiene es cómo gestionar y aprovechar sus recursos para alcanzar el desarrollo sostenible. Bueno, como antecedentes previos tenemos que Chile aún no cuenta con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, ya que aún se encuentra en revisión desde el año 2018 por parte de la Contraloría. Lo más cercano que tenemos a este tipo de política es el decreto supremo número 31 del MIMBU del año 1985, que estableció un plan en su principio de desarrollo urbano, pero ya fue derogado por el paso del tiempo en el año 2000. Aquí como hablar un poco del diagnóstico y crítica. Bueno, lo principal es que como diagnóstico es que se observa contribuir al desarrollo sustentable en los distintos territorios a nivel central como regional. Se indaga en el tema de descentralizar las políticas predominantes en el país. También que los procedimientos de ordenamiento territorial no contemplan la participación de comunidades y organizaciones sociales. La incidencia ciudadana en temas de políticas territoriales es un tema preocupante, porque son puntos que aún no son resueltos. Y esto igual es como lo que intenta aclarar o ¿cómo se puede decir? Las distintas propuestas que tiene el PNUD. También es una gobernanza que no considera la articulación entre las distintas jerarquías, gobierno central, regional y municipal. Entre ellos no hay ningún diálogo constante para las políticas a tratar. Aquí tenemos una de las principales propuestas, bueno, son muchos más, pero quisimos como un poco más jerarquizar las principales propuestas, ya que tenemos como la misión, el objetivo general o sea, misión y objetivos generales. Bueno, como objetivos generales tenemos que evitar que un conjunto de normas limiten el proceso productivo de las grandes empresas. También tenemos reforzar instancias de participación en la realización de los desafíos de desarrollo territorial y productivo. Esto también es algo como reforzar instancias de participación y también como algo en los cuales la gente se pueda reunir, conversar bien todo lo que es el tema y se vaya haciendo cosas en conjunto, ¿no es cierto? También tenemos estructuración en necesidades locales y nacionales que se enlacen para resolver problemáticas críticos a nivel de país. Armonizar también el crecimiento económico en función del medio ambiente y su protección. Desvinculando al SEIA, recordad que el SEIA es un servicio de evaluación medioambiental, desvinculando al SEIA de responsabilidades territoriales, es decir, que básicamente solo el SEIA tenga que ver con lo que es evaluación ambiental y desvincularlo, como ahí muy bien dice, de lo territorial. Bueno, básicamente eso, profe, quisimos hacer algo bien como lo más importante, así como de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Estuvo bastante bien, chicos, estuvo bastante bien. Hay cosas que dijeron que me gustaron mucho, sobre todo esto, bueno, con claridad, ¿no? La verdad que no existe, ¿no? Está en proceso de revisión. Aquí sí yo tengo claridad. No, yo no me acordaba cómo iba lo de montaña, pero no existe la política. Lo que sí existe es una política nacional de desarrollo urbano y una reciente que tiene como 6 años, ¿no? Que tiene de existencia, y la política nacional de desarrollo rural que tiene menos de un año, ¿no? Un año y medio, una cosa así. ¿No? Entonces esas políticas, de alguna manera, el desarrollo urbano y el desarrollo rural influyen, no inciden en finalmente la política nacional de ordenamiento territorial, que es un concepto mayor. Entonces a mí no me extrañaría que una de las razones que tenga la Contraloría justamente para ver en el fondo trabado el proceso es que hay una política nacional de desarrollo rural que está también en trámite, en discusión. Entonces no había, a pesar de que nos invitaron a todas las comisiones en su momento a participar de la redacción de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial,
puede haber habido un argumento en ese sentido. Entonces, claro, está en veremos, es muy importante. Efectivamente, lo más cercano a esto es, tú dijiste plan de desarrollo urbano, pero es el plan regional de desarrollo urbano. Disculpe. Es el plan regional de desarrollo urbano que efectivamente perdió vigor, ¿no? Que existe, ¿no? Como un instrumento indicativo, pero es siempre pensando en el fondo dentro de una región, por ejemplo, cuál va a ser la lógica de emplazamiento y distribución de los núcleos urbanos. Eso es un poco a lo que se refiere la política, perdón, el Plan Regional de Desarrollo Urbano, que es un plan, ¿no? Pero que es indicativo, es más como una política que un plan, porque no obliga, no es normativo. Y efectivamente hoy día, digamos, ahí con la misma ley que vino en conjunto con la reforma constitucional que permite la elección de los gobernadores regionales en reemplazo de los actuales intendentes, se establece que en materia de ordenamiento territorial cambia el plan, y el plan ya no va a ser el Plan Regional de Desarrollo Urbano, sino un Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Y ese Plan Regional de Ordenamiento Territorial, a pesar de que la política no está actualizada, ¿no?, que debiera entrar en vigencia pronto, las regiones debieran empezar a actualizar en el fondo sus conjuntos de planes y poder desarrollar un plan para el desarrollo territorial, en el fondo, para el ordenamiento del territorio completo de la región, no solamente las ciudades, sino que el entorno rural. Y es bien relevante para el desarrollo urbano, muy relevante, porque algunos, por ejemplo, señalaban que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, no, y versus la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que en realidad la Política Nacional de Desarrollo Urbano llegaba hasta el límite urbano, y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial es todo lo que está fuera, guía o rige todo lo que está fuera del límite urbano. Esa es una visión que tenía la política y nosotros reclamamos. Dijimos, no, la política no es que sean porciones, sino que en el fondo la política regional de ordenamiento territorial es una política que también impacta sobre las ciudades, en términos más generales, podríamos decir, pero poniendo como foco, en el fondo, la implantación y la sostenibilidad del territorio, ¿no? Porque no puede ser, ya cambió esa cosa, que las ciudades, en el fondo, son antrópicas y después el límite de la ciudad después viene el campo. No, pues hoy día toda la perspectiva de la ecología, el paisaje, la mirada de la sostenibilidad dentro de las ciudades implica que la consideración de los ecosistemas es más bien transversal, ¿no? Y que se superponen por capas, ¿no? Por lo tanto, yo también tengo que cuidar el territorio natural, entre comillas, los cauces, los valles, qué sé yo, cuando están ocupados por ciudades, y es más, con mayor atención y mayor responsabilidad aún. Entonces, es muy, muy interesante esto, y lo único que me faltó quizá es como algo así como la jerarquía política, ¿no? Que tendríamos la política nacional de ordenamiento territorial arriba y la política de desarrollo urbano y la política de desarrollo rural más abajo, ¿no? Por eso que están... Ah, ya, profe. ¿Cómo? Yo le decía que ya, profe, como, claro, eso que es lo que faltó que usted acaba de mencionar. Sí, pero bueno, está súper bien, súper bien. Ya pues chicos, Ya, chicas, muchas gracias. gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Y volvemos. Espera, ¿alguien se ha inscrito para corregir o no quieren corregir y quieren trabajar? Porque yo espero que le dediquen este tiempo a trabajar en lo que tienen que entregar, pues, para el próximo martes, ¿no? O en sus portafolios. Yo en lo personal, profe, estoy esperando a mi compañero, que es el que tiene la info, me dijo que se iba a conectar, que es Daniel Gallardo. Entonces, por ende, ¿Ya? no tendría nada mientras tanto que corregir en lo personal. Ya, ¿y alguien más? Porque los otros nos pueden avisar por WhatsApp. Tenemos hasta las 2 nosotros disponibles. Por lo tanto, si nos avisan por WhatsApp, nosotros venimos y nos conectamos. ¿Les parece mejor eso? Chicos, chicas. Sí, profe, yo en lo personal no tengo problema. Ya, bueno, entonces, si van a trabajar, si tienen duda del portafolio, si tienen duda del trabajo, recuerden que en el portafolio va una versión preliminar, como el PPT preliminar de lo que van a presentar el próximo martes, que es el estudio de caso, ¿no? En la exposición del estudio de caso. Así que no tienen que enredarse tanto con eso. Ya. Ya, pues. Bueno,
Entonces lo que vamos a hacer es eso, nos vamos a desconectar y por WhatsApp en el fondo nos avisan si van a corregir. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. Bueno, Yo profe. estaba buscando la forma de ver si podía como separarlos en grupos de trabajo para que nos fuéramos como visitando los grupos para ir revisando, pero no se puede. Pero lo más probable, Caroline, es que puede ser que como tienen la entrega del portafolio, a lo mejor algunos están trabajando más bien en el portafolio, que también puede ser. No, por eso digo, me gusta eso que piensas, Caroline, porque yo creo que para los siguientes trabajos va a ser súper útil hacerlo en Sí. grupo. Yo creo que sí se puede, debe haber Voy alguna a forma. revisar. Investiguemos. Pero por ahora, como tienen los portafolios, eventualmente, por eso no los quiero presionar, ¿no? Y estimo que, bueno, vean ustedes, resuelvan con sus grupos si le van a dedicar este tiempo a trabajar en sus portafolios individuales o en el trabajo grupal. Así que vamos a estar atentos, ¿no? Eso. A ver, alguien me dice ahí Profe, algo. ¿Sí? una consulta respecto a los conflictos legal y ético. ¿Tienen que ser con datos duros o uno puede expresar, como por lo que entiendo, así como con las propias palabras del grupo? O sea, cuando uno se refiere a la moral es difícil hacerlo con datos duros, ¿no? Lo que yo les decía aquí, que cuando uno tiene un documento de política, uno puede establecer que hay una brecha, ¿no? Entre el deber ser y algo así como lo moral, digo yo, pero no es que sea lo moral. Lo moral efectivamente es una mirada que usted efectúa, ¿no? Es su mirada. Ahora, si se quieren tener una guía más concreta, es que hay varios aspectos morales, así que yo preferiría que lo comentaran libremente, porque una cosa, por ejemplo, lo moral del punto de vista del Estado, ¿no? De lo que permite el Estado, y otra cosa es la participación del arquitecto, nuestros colegas. ¿Cómo estábamos nosotros ahí en eso? Y bueno, y para eso el Colegio de Arquitectos tiene una carta de ética del Colegio de Arquitectos, ¿no? Si quisiera, alguno se quiere referir en el fondo a que el arquitecto a lo mejor no cumplió con algún deber moral, que no es una cosa legal, sino que, porque claro, si está el proyecto construido que es legal, ¿no? Y el arquitecto no está preso, así que yo estimo que es legal, ¿no? Lo que hizo. Pero otra cosa es el cumplimiento moral. A lo mejor para los arquitectos, si tienen una mirada crítica sobre el proceder de los arquitectos, a lo mejor podemos mirar la carta de ética del Colegio de Arquitectos, se las puedo copiar ahí en el chat y la dejo como documento de referencia. Pero para el proceder del Estado, esta cosa como por ejemplo en el PANUL, lo que indignante que resulta que el Estado haya vendido, cambiado esos terrenos por lo que cuesta una citroneta, lo que costaba en esa época una citroneta, y hoy día valen, no sé, usted, no me acuerdo la cifra, pero como 20.000 millones de pesos. Profe, ¿a eso se refiere con los predios rústicos? ¿O no? La ley rústico es la ley, el decreto ley, el DL 3516. Sí. Es una ley que permite, se creó por el Ministerio de Agricultura, está en el marco de la ley de legislación agraria, que lo que hace, lo que busca originalmente es promover la microproducción agrícola, digamos, en terreno pequeño, ¿no? Es parte de lo que era la reforma agraria, es decir, mira, vamos a pensar de que en el fondo la tierra va a llegar, puede ser de una familia y con 5.000 metros a lo mejor puede tener sus cultivos, hacer su intercambio, no apuntar en un sentido no de grandes empresas agrarias, sino que puede haber una microproducción. Pero ¿para qué hemos usado las parcelas de agrado? Para hacer ciudad, pues, ¿no? Para hacer, qué sé yo, condominios, ¿no? Y como, no sé, si uno va para el norte de Santiago, se encuentra con Lampa, con Colina, que está lleno de parcelaciones de agrado, que tiene hasta colegios, qué sé yo, o sea, en el fondo un pedazo de la ciudad con terreno grande, pero que está al margen de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que no tiene cumplir ningún estándar de equipamiento, no tiene ni nombre de las calles, ni iluminación. El ejemplo que ponía yo, ¿no? Que cuando uno va a un cumpleaños a ver a alguien que vive en Lampa o en Colina, tienen que empezar a poner los globos aquí en Vespucio con la norte-sur, y de ahí empiezan, mira, aquí van a ver unos globos, después hay una flecha que indica para allá, porque las calles no tienen ni nombre. Entonces, es una manera de birlar, ¿no? En el fondo de sacarse encima la obligación
y en el fondo generando un tremendo impacto, porque no es sostenible que la gente viva en parcelas de agrado, trasladándose, no sé, en trayectos mucho más largos, sus lugares de trabajo, sin convivencia, sin relación con los vecinos, en fin, y al margen de cualquier legislación. Ahora, en algún minuto a usted le tocó eso, no recuerdo que haya alguien elegido. Sí, es que a mí me tocó eso, ¿Qué les tocó? las parcelas de agrado. Claro, ese es el debate con la parcela de grado. O sea, venimos hace mucho rato. Revísese un documento que escribimos en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que son las políticas, propuestas de políticas de suelo para la integración social urbana. Y una de las propuestas de esas políticas es justamente desde la perspectiva del urbano, que se derogue, ¿no?, el 3.516. De hecho, en Santiago ya no se pueden hacer más parcelas de grado. Pero siguen habiendo la oferta porque se lotearon antes. Pero en el resto de Chile se puede. Sí, acá en La Serena también pasa lo mismo. En el Molle, por ejemplo, que es yendo hacia el valle, hay una persona que es como conocida ahí que hace lo mismo, po. Y es raro porque no vende los terrenos, sino que los arrienda por 100 años y después eso queda para él, para su familia. Y le han comprado terrenos en el cerro. Ah, pero mira, otra cosa, eso puede ser, a lo mejor entra en la categoría del loteo brujo, porque eso en Chile es ilegal. O sea, es legal hacer un contrato de arriendo, pero lo que hace él es, en el fondo, saltarse la legislación por la vía no de hacer un proceso de compraventa, sino más bien de arrendar por Sí. 100 años. Y la verdad que la renta por 100 años es una figura que se ocupa bastante. Todo Manhattan, ustedes supieran, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York, toda la isla de Manhattan es de una corporación. Antiguamente ahí estaban los docks, el antiguo puerto, ¿no? Se transfirieron los terrenos a una corporación que se llama Bajos de Manhattan, así se llama, Corporación Bajos de Manhattan, que son los dueños de toda la isla. Y la gente lo que tiene, en el fondo, que tiene una propiedad en Manhattan, en realidad tiene derecho de uso, no por años determinados, 100 años, 50 años, en fin. Entonces yo no creo que el problema sea eso, el problema está que en Chile no está regulado. Entonces lo que hace este caballero que dices tú es, en el fondo, saltarse la ley, ¿no? Para en el fondo, como nadie regula los contratos de arriendo, entonces más bien es un instrumento, qué sé yo, entre privados. Hay una regulación, una legislación, pero muy, muy básica. Entonces, las parcelas de agrado tienen el debate moral, digamos, que existe, es que finalmente son diseñadas para promover la microproducción agrícola de familias en el espacio rural, ¿no?, en el campo, y que finalmente son ocupadas para hacer desarrollo urbano, pero sin cumplir con ninguna, en el fondo, exención, ¿no?, respecto de los impactos, qué sé yo, externalidades que genera el proyecto. Es una manera de saltarse la ley, en el fondo. Y un montón de gente, no sé, ahora a propósito de la pandemia, corresponderá quizás a hacer una reflexión de eso, ¿no? Un montón de gente, pucha, yo soy parte, ¿no? Y medio como que lo reconozco, ¿no? Mucha gente migró, ¿no? O está migrando en el fondo para afuera de la ciudad, qué sé yo, entonces empieza a ocupar el territorio de una manera que finalmente puede generar un tremendo perjuicio para el medio ambiente, cuando en realidad está bien, tenemos que guardar cierta distancia, el COVID-19 y la amenaza de los futuros virus, pero eso en ningún caso implica necesariamente que tengamos que ocupar todo el territorio en parcelas de agrado y que las familias vivan ahí, entonces siempre estén cada vez más distantes y que por lo tanto vamos a tener que andar en auto todo el día, ¿no? Las ciudades siguen siendo lo más sostenible. Las parcelas de grado están en el espacio rural, están fuera del límite urbano. No obstante, pareciera ser que fuera urbano, ¿no? Si tú vas a Lampa, Colina, los sectores donde hay parcelaciones de grado, parece que fuera ciudad, pero es campo. Y se ocupa en la legislación del campo. Es más, el otro conflicto que existe, ¿con quién estoy hablando? Perdón. Ah, yo hice la pregunta, Sofía Bahamondes. Atrás,
que no sé qué, cuál de estas familias, no sé si Luxic o no sé, estos multimillonarios, ¿no? Tenían sus casas en estas parcelas de grado, entonces bajaban en Lo Barnechea, ¿no? Y pagaban una cagada de contribuciones porque estaban en el espacio rural, porque vivían en un predio agrícola y se paga menos impuestos. Pero viven al lado de la ciudad, gozan de todo lo que tiene la ciudad, disfrutan de todo lo que tiene la ciudad, pero en el fondo, para efectos legales, están en el campo. Y de hecho, donde viven parece ciudad, pero para efectos legales es el campo. Entonces, ahí hay una cuestión que hace que los urbanistas, hace rato venimos diciendo que paren la fiesta, o sea, que se elimine eso, que se asuma, ¿no? Si va a vivir en el campo, vivir en el campo, estas parcelas de grado, o si va a vivir en loteo de 5.000 metros, entonces, bueno, que sea cumpliendo con exigencias mínimas, haciéndote cargo de los impactos que eso tiene, ¿no? Pero no así como que en realidad tú fueras a cultivar la tierra, porque no vas a cultivar la tierra. Entonces, ahí hay un tema moral, ético, digamos, bien interesante ahora como resultado. Uno podría decir qué es lo que va a mostrar, está lleno, o sea, para que usted pueda mostrar y ejemplificar lo que estamos hablando, podría mostrar así, está lleno el proyecto, ¿no? Lleno. Y ojalá que muestre en el fondo estos loteos de parcelas de agrado, en el fondo que te ofrecen estos como el clubhouse, qué sé yo, y así como todo como que fuera una ciudad, pero son parcelas de agrado. Yo no tengo nada con asumir vivir en el campo, pero si voy a vivir en el campo, vivo en el campo. No vivo al ladito de la ciudad y trabajo en la ciudad y hago todo en la ciudad y voy todo el día a la ciudad y además el loteador ni siquiera pavimentó las calles, no hizo zarpa, solera, ni iluminación, ni nada. No hay número en las calles, no hay nada. Entonces eso no aporta, ¿no? En el sentido urbano. Sí, pues y además se aprovechan de la gente más pobre para venderle terrenos como súper baratos, lejos de la ciudad, Claro. a veces sin derecho a agua. O el riego también pasa mucho en el campo, que hay gente que tiene acciones de agua y no se reparten equitativamente. Bueno, pero eso en sí mismo es inmoral, pues. Si eso que haya en Chile la gente, los privados tengan derecho de agua es un escándalo, ¿no? Es una yo diría, de los detonantes, ¿no? Es lo que yo le expliqué a mis hijos por qué íbamos a tocar el bombo, digamos, a la Plaza Italia y a la Plaza Ñuñoa. Me decía, ¿por qué estamos protestando? Yo dije, porque bueno, en Chile te parece bien que el agua de los ríos sea privada y que un privado pueda agarrarla y llevársela para su predio, ocuparla, digamos, y meterla a la cochina después. Y con 10 años nos dijeron, pero ya agarraron el bombo y empezaron a dar el bombo. Claro, porque ¿qué es eso? Si es como uno está acostumbrado, ¿no? Pero es que no puede ser. Ahora, yo digo que el problema que no es tanto el que dice, que también pasa lo que dices tú, pero no es la gente pobre la que se compra una parcela de grado, pues una parcela de grado en el marco de un loteo de predio rústico, aquí, no sé, en torno, lo más barato que hay en el torno de Puerto Montt, Puerto Vara, donde digo yo, es que una parcela de 5.000 metros vale 15 o 20 millones de pesos. Y tengo un amigo que es ultramillonario, ¿no? Que se compró una frente al lago Yanquihue en 150 millones de pesos. El puro terreno. Ah, sí, es que hay unas que las lotean, porque estaba viendo videos y leyendo como de esto, y que son hasta de 200 metros cuadrados, No, y las parten así. no, pues si no hay parcela de 200 metros cuadrados, la ley de predio rústico es la parcelación en 5.000 metros, Sofía. Algo están leyendo que no corresponde. No, 200 metros un predio urbano. No puedes vender en el campo. En el campo, la manera más, el predio más chico que puedes vender es de 5.000 metros. Y como es el más chico, entonces se ocupa para hacer urbanizaciones brujas, ¿no? Lo que dices tú que puede ocurrir es el loteo brujo. Es decir, que un perico que vive en el campo, en no sé qué lado, con una tiza, marca 200 metros cuadrados para allá, y va a la notaría,
¿no? Y te vende ese pedazo de terreno. Pero al margen de cualquier ley, ¿me explico, no? Eso se llama loteo brujo. No sé si te tocó a ti también. Esos son los famosos loteos. Eso estaba leyendo precisamente, el loteo brujo. Es un loteo brujo, es un loteo que tú no haces una inscripción, ¿no? Tú no te presentas ni al Ministerio de Agricultura en el caso de que sea una parcelación agrícola, ni lo presenta a la municipalidad, a la dirección de obra en el caso de ser un loteo, un predio urbano. Simplemente tú lo vendes a incautos, ¿no? Que dicen, bueno, ok, hoy no, yo le compré a mi vecino en el fondo 300 metros cuadrados en el campo, ¿no? Y al lado de la playa, ¿no? Se ve el mar y todo eso. Le compré 300 metros. Eso es ilegal. Pero hay un acuerdo, ¿no? Entre pares, hay un contrato notarial. Pero eso es lo denominado loteo brujo. Es un loteo que no está hecho cumpliendo con lo que establece la ley. Pero es distinto al fenómeno de la parcela agrado. Son dos cosas. Es lo que pasa en el espacio del extramuro urbano, ¿no? Cuando se dividen las propiedades, qué sé yo. En la ciudad incluso también hay loteo brujo. De repente por ahí hay un terreno grande que el propietario lo trazó, lo vendió, cuando en realidad, si en la ciudad tú quisieras hacer un loteo, una subdivisión predial, tienes que cumplir con todas las condiciones que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones y respetar el mínimo predial, ¿no? La mínima superficie predial. Y en el campo, eso te lo he firmado, no existe legalmente ningún predio de menos de 5.000 metros cuadrados. Cuando tú sales del radio urbano, el predio menor que existe es el de 5.000 metros cuadrados. Por eso es que lo ocupan para las parcelas de grado. Si se divide en menos, es un loteo brujo. Es un contrato en la notaría que tú lo traspasas, qué sé yo, y ahí puede pasar cualquier cosa. Claro, yo puedo vender a mi mamá en una notaría. Así que, ojo con eso, distinguir ahí el loteo brujo con las parcelas de grado. La parcela de grado es el decreto ley 3516 del Ministerio de Agricultura, que permite subdivisión del suelo rural en 5.000 metros, para promover la actividad productiva y de alguna manera frenar el proceso en su época, ¿no? Si tú tienes como 60, 70 años, para frenar el proceso migratorio campo-ciudad y que la gente con menos poder adquisitivo, con menos propiedad de tierra pueda quedarse en el campo, de alguna manera haciendo alguna actividad productiva. Pero se ha ocupado por otra cosa, ¿no? Para birlar, en el fondo, para no respetar la ley urbana. Entonces los loteos más apetecidos, entre comillas, las parcelaciones de agrado más apetecidas son las que están cerquita, al ladito del límite urbano, ¿no? Porque gozan de todo lo que implica estar en la ciudad, pero sin cumplir con ninguna norma de lo que establece estar dentro de la ciudad. Y dentro de la ciudad, el mínimo predial lo establece el plan regulador. Si tú tienes cualquier loteo de menos de eso, y si tú me dices 200 metros en el espacio rural, es un loteo brujo. Es lo que pasa en los balnearios, ¿no? El caso más claro, ¿no? Y más, de hecho, el que yo pongo en la foto, ¿no? El caso de las playas que están ahí al norte de Caldera, en Copiapó, que es un escándalo porque se comprobó que incluso funcionarios públicos, autoridades públicas tenían lote en el marco de estos loteos brujos. O sea, estamos en espacio rural, donde el loteo mínimo debería ser de 5.000 metros cuadrados, no obstante empezaron a comprarse uno a otro 300 metros, 400 metros, 1.000 metros, qué sé yo, y empezaron a armar como una especie de caserío, ¿no? Que no cumple con ninguna condición urbana, que se con infraestructura, con ninguna cosa, y la gente tiene sus casas de veraneo, pero a las que se le llamó casa de veraneo ABC1, ¿no? O sea, tremendas casas, ¿no? Pero tú ves, bueno, ¿y dónde está la inscripción de la subdivisión predial aquí, ¿no? Esto es, porque si está fuera del límite urbano es predio rústico. Y de hecho, se consolidó tan así que hace algunos años atrás, o sea, un par de años atrás, a mí me invitaron a participar en un proceso, en el fondo, regularización de estas localidades, en el fondo que habían surgido a partir del loteo brujo, porque estaban en el campo, no obstante se lotearon como que fuera urbano, ¿no? Pero con puro contrato en una notaría, ¿no? Una transacción, qué sé yo, ahí en la notaría. Sin calles, sin luz eléctrica, sin alcantarillado, sin nada. Entonces después empezaron a llegar las tomas de terreno, entonces un desastre. Y ahora hay que transformarlo en una ciudad. Con una placita, espacios públicos, con calles que se puedan transitar, con veredas, con pavimento, ¿no?
Entonces, la verdad que todo ese equipamiento que viene asociado a la subdivisión predial o al loteo, en el fondo, se garantiza en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y la Ley de Predios Rústicos, la de 5, o sea, ya es malo subdividir en 5.000 metros, que es lo que permite el Ministerio de Agricultura en espacio rural, para hacer un pedazo de ciudad, de gente que tiene mucho poder adquisitivo, que sea unas grandes casas, que grandes piscinas, que sé yo, todo eso, sin cumplir con ninguna ley, pagando menos impuestos, ¿no? Y gozando todo lo que tiene la ciudad. Eso ya es inmoral. Pero otra cosa ya raya no solamente en lo inmoral, sino en lo ilegal, ¿no? Que es dividir un pedacito en chiquitito de 200, 300 metros sin ninguna exigencia, cuando si tú lo haces dentro de la ciudad, tienes que cumplir con el equipamiento, con la pavimentación, con la luz eléctrica, los valores pro forma, qué sé yo, con todo lo que corresponde. Porque si vas a hacer una subdivisión dentro de la ciudad, tienes que aportarle a la ciudad, ¿no? Y entonces ahí hay dos temas que es el mundo que ocurre fuera del límite urbano, ¿no? Las parcelas de agrado, por un lado el 3.516 y por otro lado los loteos brujos. Entonces ojalá lo puedas distinguir, Sofía. ¿Me explico o no? Sí, ahora me quedó más claro. Son dos fenómenos, pero los dos fenómenos son súper interesantes y los dos fenómenos tienen un dilema, entre comillas, ético y legal, ¿no? Bueno, el predio rústico es legal, el loteo brujo no es legal, pero el debate moral sí cabe en cualquiera de los dos. Ya, entonces si hago el trabajo, puedo hablar de los dos. Sí, sí, pues ideal. Y si quiere hallarte información sobre tómese una noticia de las tomas ABC1 de las playas de Coquimbo. Ponga tomas ABC1, Coquimbo, Caldera, y le van a aparecer ahí el problema que hay. Ya, gracias. Son loteos brujos. Pero las parcelas de agrado, ponga parcelas de agrado y desarrollo urbano, y va a encontrarse con 25 papers que destruyen, ¿no? la existencia, ¿no? O que exigen a grito, ¿no? En el fondo, que se pare con la cuestión de las parcelas de agrado para hacer desarrollo urbano, ¿no? Si para parcelas de agrado, para hacer efectivamente parcelas de agrado que estén fuera de la ciudad, y yo me voy el fin de semana y me quedo allá, perfecto, no hay un problema. O si voy a cultivar la tierra, voy a hacer una microempresa, o voy a cultivar para mi familia. Pero si en el fondo lo que voy a hacer es tener una piscina y una tremenda casa al ladito de la ciudad, pagando menos impuestos, y no haciendo ninguna contribución al desarrollo urbano, sin calles, sin soleras, sin zarpas, sin iluminación eléctrica, sin nada de lo que exige la ley urbana, entonces ahí hay un conflicto moral. Ya, me fui en volada. Bueno, pero era una corrección, pues, ¿no? Ya, Ahí alguien ya corrigió. ¿Sí? ¿Tiene alguna...? Sí, gracias. Entonces son dos cosas, loteo brujo y parcela de agrado 3.516. Son dos fenómenos que tienen un carácter, que admiten ser mirados en una perspectiva legal y también moral, ¿no? Bueno, y ahora sí nos descolgamos. O sea, yo voy a apagar la cámara y el micrófono, ¿no? Y voy a quedar ahí atento al WhatsApp, qué sé yo, nada, a lo mejor no inmediatamente, pero lo estaré mirando cada 5 minutos por si alguien se anima a corregir o hacerle alguna pregunta, o pregunta por el propio WhatsApp. Ya, Caroline. Ya, profe.